Porque según he tenido oportunidades de observar, las autoridades de este país hay algo en que no fallan. Tienen gran seguridad al escoger sus protegidos y sus colaboradores entre las personas que más daño pueden hacer a la comunidad que les corresponde gobernar. Esa frase se repite como mínimo 2 veces en la novela El Éxodo de Yangana, que fue publicada por primera vez en 1949 por el escritor lojano Ángel Felicísimo Rojas. De hecho, este escritor vendría un poco a estar relacionado, aunque no directamente se lo puede tildar del realismo social ecuatoriano, o que ha formado parte del realismo social ecuatoriano, pero estuvo relacionado, conoció como tal a José de la Cuadra y a quienes integraban el grupo de Guayaquil. Sin embargo, este escritor lojano es ampliamente conocido por esta novela, El Éxodo de Yangana, que tiene algunas particularidades que la convierten en una de las novelas emblemáticas del Ecuador. Por ejemplo, empieza con una estructura bastante sugestiva, muy propia del realismo mágico de los años 60 o de los años 70, aquel realismo que llegaría a explorar en las capacidades del lenguaje. Para empezar, la novela tiene una especie de narración, de descripción de personajes, de los principales personajes del pueblo, va nombrando a cada uno de ellos y en ese sentido va describiendo todo lo que el lector debería conocer sobre ese personaje, que poco a poco, pues en la medida en que vamos conociendo a otros personajes, notamos la interacción que tienen y bueno, recordamos algunos detalles. Esa vendría a ser prácticamente las primeras 100 páginas del Éxodo de Yangana. Después hay unas páginas como tal, unas 20 páginas, donde hay una narración, de hecho lo titula como interludio y se conoce como la canción beota de las semillas. Básicamente es una especie de texto sacado de una locura. De hecho, el que lo declama, el personaje que lo dice, está completamente loco. Y son 20 páginas en las que hay creencias populares, de misticismo, hay un poco de la idiosincrasia del pueblo. Es un componente eminentemente poético. No es del todo, digamos, lúcido, puesto que lo dice o lo expresa un loco, pero le da ese componente artístico o lírico. Después de ese pasaje bastante lírico, encontramos unas páginas que son eminentemente etnográficas. La etnografía es un método de investigación que suelen utilizar los sociólogos, sobre todo los antropólogos, para describir el comportamiento de un pueblo, y precisamente eso es lo que ocurre. Hay un personaje, una especie de explorador, un antropólogo como tal, un gringo, que no suelen faltar los gringos en las novelas de esta época, de los años 30, de los años 40, en las novelas del Ecuador, que se apellida Spark. En este caso, ese gringo es un antropólogo que toma algunas notas etnográficas. De hecho, el autor, en la realidad, pues se basó también en algunas notas etnográficas para describir a Yangana. Básicamente lo que se empieza a contar ahí es desde la perspectiva de Spark como un personaje más. Es un gringo, es alguien ajeno como tal a la comunidad de Yangana. Al principio pues no cae bien porque sus costumbres son completamente distintas a las de Yangana. De hecho, él hace una referencia a una especie de analogía cuando menciona: esta gente parece que viviese en la isla de Utopía de la novela de Tomás Moro, porque si bien cargan algunos objetos de oro, como aretes, no tienen para ellos tanto valor o importancia. De hecho, cuando se reúnen para trabajar, hace mención a la minga, no cobran un salario como tal, lo hacen completamente gratis, como si fuera una cuestión de amigos, algo totalmente normal. Y de hecho se ofenden cuando él, por ejemplo, Spark, les propone un salario por ayudarlo a cultivar unas tierras y hacernos qué hacer. El tema del éxodo de Yangana, que hace referencia pues a la migración masiva, casi, total de todo un pueblo, se debe a un problema que persiste hasta nuestros días. El pueblo de Yangana está completamente harto de la influencia política. Hay un personaje político que les resulta completamente hostil. De hecho, la frase que mencionaba hace un momento describe el comportamiento de estos gobernadores, de estos tenientes que son impuestos por el gobierno de turno para prácticamente dominar a la población, masacrarla en algunos casos, algo que
no ha cambiado hasta nuestra época. En ese sentido, lo que menciona la novela, ese éxodo, se debe a que ellos tomaron justicia por sus propias manos. De hecho, como tal, la novela entera es una especie de homenaje a una novela del siglo de oro español que es Fuente Ovejuna de Lope de Vega. En ese caso, en la novela Fuente Ovejuna matan al comendador, y cuando van a preguntar quién ha matado al comendador, pues dicen Fuente Ovejuna, señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, haciendo alusión de que todos cargan la culpa porque precisamente pues estaban hartos, en el caso de la novela de Lope de Vega, pues del comendador, y en el caso de la novela del éxodo de Yangana, del teniente político que les habían adjudicado y que se estaba aprovechando básicamente para enriquecerse. Ahora, al final interviene el autor como tal para hacer una traducción y aclarar hasta cierto punto algunos aspectos sobre qué le pudo haber pasado a Spark, que era el personaje, el narrador personaje que estaba llevando las riendas de la historia por muchas páginas y que se vuelve simpático para el lector porque es una mirada externa, es una mirada con la cual uno se puede identificar mejor porque no conoce a profundidad las costumbres de este pueblito, entonces es como mirarlo prácticamente como cualquier otro ciudadano extranjero. Uno se siente un poco extranjero en ese sentido. Entonces Spark de pronto desaparece y genera algunos comentarios, una especie de leyenda popular, y al final interviene el autor para hacer algunas aclaraciones de lo que le pudo haber ocurrido a Spark y un posible romance que tuvo con Juanita Villalba, que es como la protagonista femenina de la novela. Si deseas conocer sobre cómo termina el éxodo de Yangana, qué es lo que ocurre al final, pues tienes que leer a Ángel Felicísimo Rojas.